Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotillear un poquito, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar que hablar. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no de cualquier cosa, sino de un momento que digamos que dejó a más de uno con la boca abierta. Como ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo, analizar los momentos más candentes y, por supuesto, mantenerlos a ustedes al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Y bueno, esta vez el protagonista es el mismísimo Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Así que prepárense para un viaje alucinante, porque lo que les voy a contar hoy es de esos momentos que se quedan grabados en la memoria televisiva. Antes de que nos metamos de lleno en la noticia, quiero aprovechar para recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes y las reacciones a las noticias del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de un momento, llamémosle intenso, que protagonizó Can Yaman en una transmisión televisiva. Y cuando digo intenso, es porque realmente lo fue. No se trató de un simple comentario desafortunado, ni de una entrevista aburrida. No, señores, aquí hubo de todo un poco, emoción, sorpresa, y una reacción que dejó a todos, bueno, sin palabras, como bien lo dice el título del vídeo. Para entender bien el contexto, tenemos que recapitular un poquito sobre la trayectoria de Can. Como seguramente sabrán, Can Yaman saltó a la fama gracias a su talento y su carisma en diversas telenovelas turcas que han arrasado en todo el mundo. Desde Erkencikus hasta Dolunay, sus papeles han enamorado a millones de personas. Su personalidad arrolladora y su físico imponente lo han convertido en un ícono, y es comprensible que su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, genere tanto interés. Y precisamente por esa razón, sus apariciones en televisión siempre son eventos muy esperados. Los programas y entrevistas compiten por tenerlo en sus platós, porque saben que su presencia garantiza una buena dosis de rating. Sin embargo, esta vez una de esas apariciones, una que parecía ser otra más en su agenda, terminó dando un giro inesperado. Les adelanto que no fue una entrevista convencional. De hecho, lo que ocurrió podría considerarse más como una explosión de emociones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ahora bien, sé que estarán preguntándose, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué detonó esta reacción? Bueno, para eso estamos aquí, para desgranar todos los detalles y analizarlos juntos. Como les decía, Can estaba participando en un programa de televisión, un formato bastante popular en Turquía, en el que se suelen abordar temas de actualidad y se invitan a personajes relevantes del mundo del espectáculo. Todo transcurría con normalidad al inicio. Can respondía a las preguntas de la presentadora con su habitual simpatía y profesionalismo. Habló de sus proyectos, de su carrera, de sus planes a futuro, pero algo cambió. En un momento dado, la presentadora le hizo una pregunta, aparentemente inofensiva, sobre su vida personal. Y fue en ese instante cuando todo se transformó. No voy a revelar exactamente cuál fue la pregunta, porque prefiero que sigamos el hilo de la historia como si fuera un misterio que vamos a descubrir juntos. Pero les aseguro que no era nada fuera de lo común. De hecho, era una pregunta que probablemente le habían hecho cientos de veces antes. Sin embargo, en esta ocasión, algo en la forma en que la presentadora la formuló, o quizás en el estado de ánimo de Can, detonó una reacción inesperada. Su rostro cambió drásticamente. La sonrisa que había mantenido hasta ese momento se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y, diría yo, hasta cierta molestia. Lo que vino después fue lo que realmente dejó a todos boquiabiertos. Can comenzó a responder, pero no con el tono habitual. Su voz, que normalmente se caracteriza por su calidez y confianza, sonaba mucho más seria e incluso, para algunos, algo cortante. Pero lo más sorprendente no fue el tono de voz, sino el contenido de sus palabras. Can comenzó a expresar su incomodidad con ciertas preguntas de índole personal que, según él, invadían su privacidad. Habló de la presión constante a la que se veía sometido por parte de los medios y del público, y de cómo todo eso afectaba a su vida y a su bienestar. No se guardó nada.
Sus palabras fluían con una intensidad que dejaba ver una profunda frustración acumulada. No se trataba de una simple rabieta, sino más bien de una explosión emocional que parecía haber estado contenida por mucho tiempo. Lo que más impactó a los espectadores fue la autenticidad de sus palabras. No se trataba de un discurso preparado, sino de una reacción genuina y espontánea. Khan se mostró vulnerable, humanizado y por momentos hasta vulnerable. Y eso en un mundo como el del espectáculo donde las apariencias suelen ser tan importantes, fue algo muy refrescante e inusual. La presentadora, visiblemente sorprendida por la reacción, intentó calmar la situación, pero Khan continuó expresando su malestar. Por supuesto, todo esto fue captado por las cámaras, y el vídeo del momento se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones de todo tipo. Algunos aplaudían la valentía de Khan por expresar sus sentimientos sin tapujos, mientras que otros criticaban su supuesta falta de profesionalismo. Hubo quien lo tildó de caprichoso y malcriado, y quien lo defendió a capa y espada, entendiendo la presión a la que se ve sometida una figura pública como él. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que este incidente dejó claro que, detrás de la imagen de galán y estrella de televisión, también hay un ser humano con sentimientos, preocupaciones y límites que merecen ser respetados. Y esto, creo yo, es lo más importante de todo esto. Que nos recordemos que al otro lado de la pantalla, hay personas reales con sus propias vidas y complejidades. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades, de verlas como personajes perfectos sin problemas ni preocupaciones, pero esta situación nos recuerda que no es así. Todos tenemos nuestros momentos de debilidad y de frustración, y a veces, es necesario expresar lo que sentimos, aunque eso implique romper un poco con las normas y las expectativas sociales. Ahora, volviendo al incidente en sí, hubo muchos que se preguntaron qué llevó a Khan a reaccionar de esa manera. ¿Estaba cansado? ¿Frustrado? ¿Harto de la presión mediática? La verdad es que solo él puede responder a esas preguntas. Pero analizando la situación en frío, se puede intuir que la mezcla de varios factores pudo haber contribuido a esta reacción. Por un lado, está la presión constante a la que se ven sometidas las figuras públicas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada con lupa por los medios y el público. Es una especie de escrutinio constante que puede llegar a ser agotador y asfixiante. Por otro lado, está el tema de la privacidad. Las preguntas personales, que muchas veces se formulan con la intención de generar morbo y polémica, pueden llegar a ser muy invasivas e incómodas para quienes las reciben. Y es comprensible que alguien como Khan, que siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida privada, se sintiera especialmente vulnerable ante este tipo de interrogatorios. Además, no olvidemos que Khan es una persona muy apasionada y con carácter fuerte. Y si bien esa pasión es parte de lo que lo hace tan atractivo y carismático, también puede llevarlo a tener reacciones explosivas en momentos de tensión. Y precisamente eso fue lo que pudimos ver en la transmisión. Una explosión de emociones que, aunque sorprendió a muchos, también sirvió para mostrar una faceta más humana y real de este personaje. Es importante destacar que, después de la transmisión, Khan no se quedó callado. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que explicaba lo sucedido y agradecía el apoyo de sus fans. En su mensaje reconocía que quizás no había sido la forma más adecuada de expresar su malestar, pero reiteraba la importancia de respetar la privacidad y los límites de las personas. Sus palabras fueron bien recibidas por muchos, que entendieron y apoyaron su postura. Y aunque hubo quienes lo criticaron, lo cierto es que este incidente sirvió para abrir un debate sobre el trato que reciben las celebridades por parte de los medios y del público. Un debate necesario en una época donde la privacidad parece ser un bien cada vez más escaso. Y bueno, ahora que hemos analizado el incidente a fondo, me gustaría que reflexionemos un poco juntos. ¿Qué les pareció la reacción de Khan? ¿Creen que actuó de forma correcta o que se excedió un poco? ¿Es justo el trato que reciben las figuras públicas? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho conocer su punto de vista. Y como siempre, recuerden que aquí no juzgamos, sino que analizamos y reflexionamos sobre lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nuestro objetivo es entretenerlos y mantenerlos informados, pero también invitarlos a la reflexión y el debate. Porque al final, todos tenemos una opinión que vale la pena escuchar.
Y bueno, creo que hemos cubierto todos los detalles del incidente de Cannes. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Hemos pasado por momentos de sorpresa, tensión y también reflexión. Y eso es lo que hace que este tipo de análisis sean tan enriquecedores. No solamente nos informamos sobre lo que pasa con nuestros famosos favoritos, sino que también nos permite entenderlos un poco más y reflexionar sobre los límites de la privacidad y el trato que reciben las figuras públicas. Este incidente con Cannes nos ha dejado claro que las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias emociones y luchas. Y que a veces es necesario expresar lo que sentimos, aunque eso implique romper con las expectativas. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos visto. Hoy hablamos de la explosiva reacción que tuvo Can Yaman en un programa de televisión. Vimos cómo una pregunta aparentemente inofensiva desencadenó una respuesta inesperada, en la que Can expresó su incomodidad con la invasión a su privacidad y la presión constante a la que se ve sometido por parte de los medios y el público. Analizamos las posibles razones que pudieron llevar a Can a reaccionar de esa manera y reflexionamos sobre el trato que reciben las figuras públicas y los límites de la privacidad. También vimos cómo después del incidente Can emitió un comunicado en el que explicaba lo sucedido y agradecía el apoyo de sus fans. Y sobre todo aprendimos que, más allá de la imagen de estrella, todos somos personas con nuestras propias emociones y vulnerabilidades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que haya generado en ustedes alguna reflexión. Como siempre, les agradezco muchísimo por acompañarme en este viaje y por formar parte de esta gran familia de YouTube. De verdad, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora me gustaría pedirles un pequeño favor. Dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo su opinión sobre la reacción de Can y el tema que hemos debatido hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes y leer sus puntos de vista. Recuerden que este canal es un espacio abierto para la conversación y el debate. Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botón rojo de aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y estén atentos porque en los próximos días les traeremos más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Así que no se despeguen de la pantalla. Una vez más, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia.